Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchas, Iris? Sí, hola, buenas tardes. Soy Iris Vázquez. Hola, de la materia de derechos humanos, ¿verdad? Sí, de la maestría de Administración con concentración en Planeación Estratégica. Muy bien. ¿Sí les avisaron que se había movido la clase, Iris? No, la verdad no sé. Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar, Iris. Eh, el primer tema a tratar, pues, son las nociones eh, preliminares, ¿sí? Eh, la idea es que pues nosotros nos familiaricemos un poco más con los derechos humanos, que pues sepamos cuál es su historia, cuáles son sus antecedentes, ¿sí? Y que sepan los orígenes y la evolución de los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos, pues a veces creemos o la mayoría de las personas tiene una percepción de que pues sirve para sacar delincuentes, ¿no? La mayoría de las personas o un gran número de personas cuando escucha derechos humanos pues piensa que sirve para que salgan impunes los delincuentes. La realidad es que pues digamos que esa no es la tarea de los derechos humanos. Sí, la tarea de los derechos humanos pues es garantizar que todas las personas tengan pues lo mínimo indispensable para llevar a cabo su vida cotidiana. ¿Sí? En ese sentido, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Eh, Nuestro objetivo, como les decía, pues es que nosotros tengamos un concepto de derechos humanos, la evolución, así como los mecanismos de protección que existen a nivel nacional e internacional. Vamos a definir qué son los derechos humanos, cómo es que han evolucionado a lo largo del tiempo y qué instrumentos o tratados internacionales garantizan su protección. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de derechos humanos? Sí, si a nosotros se nos pregunta cómo es que podemos definir los derechos humanos, bueno, pues son aquellos derechos que corresponden, fíjense, corresponden a todos los seres humanos por el simple hecho de ser. Es decir, como yo soy humano, sí, tengo derechos que nadie me puede quitar. Y esto es porque hay una universalidad que asegura que cada persona, independientemente de sus características personales o sociales, tienen derechos fundamentales que deben ser respetados. Asimismo, ¿sí? Los derechos humanos son inalienables. ¿Qué quiere decir? Que no se le pueden quitar y tampoco puede renunciar el ciudadano o la persona a esos derechos. Asimismo, son indivisibles e interdependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que todos valen por igual y que están vinculados entre sí. Por ejemplo, el derecho a la educación está estrechamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que los derechos humanos, como lo veníamos comentando, pues son fundamentales o son, digamos, de suma importancia. ¿Por qué? Porque me permiten que se me dé un trato digno. Lo veremos más adelante en otras clases, pero los derechos humanos vienen a dar dignidad al ser humano. Y esto es, ¿por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues nos dimos cuenta que el ser humano hacía ciertos actos que eran indignantes. ¿Cuáles son de ellos ciertos actos indignantes? Pues el tema de pues las cámaras, ¿no? Estas cámaras de gases, el tema también de los campos de concentración, donde se dice que pues, las personas ahí mismo, digamos que comían, ahí mismo iban al baño. Todo esto hace que
como lo veremos más adelante, ¿sí? Pues en 1948 se dé la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, ya antes, en 1789, había una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y esto viene de la Revolución Francesa. Si ustedes recordarán, la Revolución Francesa buscaba igualdad, fraternidad, igualdad, fraternidad. ah, ¿Y cuál otra, Iris? ¿Te acuerdas de la Revolución Francesa? La verdad me acuerdo poco, Poco. ya salí de la escuela hace 14 años, la verdad. Ok, no te Y preocupes. disculpe, maestro, para qué hora se había cambiado la clase? ¿Igual para las 6? ¿Pero hoy? Sí, Ah, ok. ¿Y soy la única conectada? ¿No? sí, creo que sí. ¿De los de la Li- materia? Creo que sí. Déjame checo, Iris. Oh, es que no veo más que No, creo que sí es usted la y yo. única. Sí. ¿Pero por qué? Perdón. No, pues yo me imagino que por el cambio, tú, Iris. ¿Pero para cuándo se iba a tomar la clase? La clase son los miércoles a las 6. Ah, ok, ok. Va a quedar los miércoles a las... Es que yo no vi eso en la plataforma. Y usted ya la impartió el miércoles a las 6. No, no la pude impartir, por eso la estoy impartiendo el día de hoy. Ah, ¿Sí? ok. Yo nomás soy la única que me conecté. Bueno, Sí, había otro compañero, pero creo que se salió. ya Pero para bueno, la vamos. próxima semana sí va a ser el miércoles a las 6, Sí, sí, para yo agendarla en mi calendario. sí, igual como quiera, si no se queda grabada la clase. Iris. Ok. Sí. Decíamos que en el tema histórico, pues tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y ya lo consulté aquí, pues lo que buscaba era la libertad, la igualdad y la fraternidad. Después, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, pues se proclaman las Naciones Unidas, lo que conocemos como la ONU, y se establecen los derechos básicos que deben protegerse globalmente. Si se dan cuenta, pues la fecha es 3 años después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo se acaba la Segunda Guerra Mundial? En 1945, cuando Estados Unidos bombardea Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Es ahí donde se termina la Segunda Guerra Mundial. Los países establecen que no puede volver a pasar lo que pasó con los alemanes que hacían experimentos humanos, que tenían los campos de concentración, las cámaras de gases, pues entonces establecen un mínimo necesario para que los seres humanos pues sean tratados con dignidad. Asimismo, a nivel internacional tenemos tratados y convenciones que incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuando hablamos de tratados o convenciones internacionales, un tratado, la definición es un instrumento, pero ¿qué es un instrumento? Pues a grandes rasgos podemos decir que un tratado internacional es un contrato, ¿sí? Celebrado entre varios países, ¿sí? Con la finalidad de que lo establecido en ese tratado, pues sea ley o tenga carácter obligatorio para los países que lo están firmando. Como lo decíamos, ¿cuáles son los principales instrumentos o los principales tratados internacionales? Pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño y todo un sistema de tratados y organismos de supervisión como el Comité de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia. Iris, ¿me podrías, digo, no es obligatorio que lo sepas, pero tal vez tú sabes o has escuchado de algún organismo nacional que proteja y avale los derechos humanos? La CNDH. La CNDH, ¿verdad? A nivel nacional tenemos la Comisión Nacional de Protección de los Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características esenciales de los derechos humanos? Pues ya las veníamos platicando, ¿sí? Ya las veníamos por ahí desarrollando
¿Cuáles son esas? Pues precisamente eh, la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la igualdad y no discriminación. Es decir, que eh, estas características se tienen que aplicar y proteger. La universalidad asegura que estos derechos se apliquen a todas las personas en todos los lugares. La indivisibilidad implica que no se pueden fragmentar o no se pueden priorizar algunos derechos sobre otros. Todos son igualmente cruciales. La interdependencia destaca como el respeto de su derecho y por último, la igualdad y la no discriminación implica que pues todos los individuos sean respetados y sean también pues igual ante la ley. ¿Sí? En este sentido, sí, denme un minuto, denme un minuto, denme un minuto. Ah, ya. ¿Sí se proyecta, Iris? ¿Sí te aparece? Sí, sí lo veo. Sí, miren, existe algo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? ¿Y qué es lo principal o lo importante? Pues su artículo primero, ¿sí? Dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857. ¿Me puedes ayudar a leer el primer párrafo, Iris? ¿Sí lo logras ver? Sí, ahí voy, permítame un segundo. Es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma, que reforma la de 5 de febrero de 1857. Título primero, capítulo uno de los derechos y sus garantías. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo a los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Muy bien. Si se dan cuenta, lo primero que nos dice nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es, digamos, la ley fundamental en nuestro país, nada o supuestamente nada está por encima de la Constitución, nos empieza diciendo que todas las personas gozarán de los derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Los que están en esta Constitución y los tratados internacionales. Ya veníamos diciendo que los tratados internacionales a grandes rasgos son como contratos, digo, no son propiamente contratos, pero pues digamos que en términos más digeribles o para un mejor entendimiento, pues son contratos, ¿no? Que celebran los estados, ¿sí? Y además nos dice, pues que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan conforme a esta Constitución, es decir, todos los derechos humanos tienen que estar de acuerdo a la Constitución de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y nos sigue hablando de los derechos humanos. Nos dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, que lo veníamos viendo, interdependencia, es decir, que depende uno de otro, indivisibilidad, es decir, yo no puedo decir, oye, mi derecho a, digamos, pues no sé, ¿qué les gusta? Mi derecho al agua pues aplícamelo nada más los lunes, los miércoles y los viernes. No, o sea, el derecho al agua debe de aplicarse siempre, ¿no? O decir, un mes me lo aplicas y otro mes no. No, o sea, no se puede dividir y no se puede renunciar a ellos. Y progresividad. Es decir, que los estados se comprometen a ir mejorando la aplicación de los derechos humanos, se dice en base a sus
capacidades en la medida de sus posibilidades. ¿Sí? En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. ¿Sí? Es decir, lo que nos empieza diciendo nuestra ley suprema es, se van a respetar los derechos humanos. Y estos derechos se van a respetar conforme a la Constitución y toda autoridad está obligada a cumplir, proteger, respetar y garantizar estos derechos humanos. Si no lo hacen, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué es lo interesante aquí? Que aquí la propia Constitución nos dice cuáles son estos principios que precisamente veníamos viendo en nuestra diapositiva. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Muy bien, vamos a continuar. El papel del Estado en la protección de los derechos humanos. El Estado tiene una responsabilidad fundamental o primordial en la protección de los derechos humanos. Esto comienza con la adopción de normas y políticas que aseguren que los derechos humanos sean respetados y promovidos. Además, el Estado debe asegurar la aplicación efectiva de estas leyes, garantizando que se cumplan en la práctica. Esto incluye la creación de mecanismos judiciales y administrativos para la resolución de casos y violaciones. Ya decíamos que, pues, quien se encarga precisamente de la violación de los derechos humanos a nivel nacional, pues, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Alguien, vi que se conectó otra persona, Leonel, Iris, ¿saben si en Nuevo León existe alguna comisión de derechos humanos? ¿Qué saben? Entiendo que, digo, no son peritos en derecho, pero pues los derechos humanos es algo que está en boga, ¿no? Que está en la agenda pública todos los días. ¿Han escuchado si Nuevo León tiene su comisión? Leonel Iris. La verdad no, no lo sé, pero me imagino que sí debemos de tener. Sí, He escuchado que sí tiene, pero no sé dónde están ubicados. ok. Ustedes en Nuevo León tienen la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, se encuentra ahí en el centro, en la calle de Cuauhtémoc. Déjense las proyecto. Denme un minuto. Aquí está la página. Sí. Y aquí tiene sus recomendaciones, que las veremos más adelante. Fíjense, está ubicada en la calle Cuauhtémoc Norte, entre Llano y Espinosa, en el centro de Monterrey. ¿Sí? Y tiene, pues digamos, como que ciertos módulos, miren, Oficina Regional del Sur, módulo de atención Gonzalitos, un módulo de atención eh, en el pabellón ciudadano y un módulo de atención en Apodaca. ¿Sí? Entonces, pues todos los estados tienen un organismo que garantiza y protege los derechos humanos. En el caso de Nuevo León, pues ya vimos que existe ahí. Y existe porque precisamente pues hay ciertas violaciones o el ciudadano puede sentir que se le han violado ciertos derechos humanos desde el tema o desde el ámbito de la competencia del gobierno estatal. ¿Sí? Porque existen tres órdenes de gobierno. ¿Cuáles son esos tres órdenes de gobierno? ¿Alguien se acuerda? Existe el gobierno federal, el gobierno estatal
y el gobierno municipal. ¿Sí? Entonces, en el tema de violaciones a derechos humanos del eh, tema del, digamos, los organismos estatales de cada estado, pues tenemos que recurrir al, organismo estatal. En el tema federal, dígase el IMSS, ¿no? Si el IMSS me niega el acceso a, mi consulta o el tema de alguna cirugía, pues yo puedo recurrir precisamente ya a la CNDH, ¿verdad? Pero si a lo mejor me detienen en Nuevo León por algún delito, y no se me leen mis derechos o no se me hace el debido proceso, pues entonces tengo que recurrir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. O si me cortaron el agua y yo la había pagado, pues entonces puedo recurrir al tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda, profe. Adelante. Cuando se violan tus derechos, ¿acudes a derechos humanos o metes un amparo a algún tribunal o algo? Mira, esa, esa es una muy buena pregunta. Sí. Eh, Porque digamos que el amparo, sí, es precisamente también para proteger eh, derechos humanos, sí. La diferencia entre uno y otro, pues, es que la queja es una queja, sí, en derechos humanos, pues es de manera inmediata. ¿Sí? En el tema del amparo, digo, a lo mejor no es propiamente de esta clase, pero a grandes rasgos existen dos amparos, ¿sí? El amparo directo y el amparo indirecto. El amparo directo es contra sentencias, ¿sí? Y el amparo indirecto es contra actos de autoridad. El amparo directo contra las sentencias, Leonel, ¿verdad? El amparo directo contra las sentencias hay un principio de definitividad. Es decir, tengo que apelar esa sentencia, después de la apelación ya me puedo ir al amparo. Si digamos que en sentencias, pues no te conviene el tema de la queja, digo, el tema del amparo, porque tienes que agotar toda la definitividad, ¿no? En el tema de actos de autoridad, sí pudiera aplicar el amparo, pero el tema del amparo es que lo tengo que fundamentar y lo tengo que argumentar. Sí, en la queja no. En la queja yo voy y digo, oye, tal día se me violaron mis derechos humanos. ¿Qué es lo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Iris y Leonel? Tiene una visitaduría. ¿Qué es una visitaduría? Pues personas que van y visitan al organismo del cual tú te estás quejando, ¿sí? Y pues le preguntan, oye, agua, oye, no sé, ¿qué les gusta? Municipio de Apodaca, hay una queja contra ti porque violaste el derecho humano al acceso al agua, ¿no? Y entonces da su versión el tema, da su versión el municipio de Apodaca, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Otra diferencia, Leonel, es que digamos que tendríamos que hacer un estudio preciso de lo que conlleva un amparo y lo que conlleva una queja. El amparo es obligatorio, ¿sí? Lo que se ordena en un amparo se tiene que cumplir y la queja no. La queja es una recomendación. Sí, es decir, si se le ordena, o sea, si la Comisión Estatal dice, oye, Apodaca, si violaste el derecho humano, tienes que regresarle el derecho, tienes que regresarle el agua a José, pues no lo está obligando. Le está haciendo una recomendación, nada más. ¿Sí? Acá, en el tema del amparo, pues sí es obligatorio. Si yo meto un amparo, pues se tiene que cumplir de manera, digamos, obligatoria. ¿Sí? En este sentido, para que ustedes lo vean, sí, miren, les voy a proyectar precisamente, digo, no los quería abrumar con ese tema. Fíjense, Maestro, perdón que le interrumpa. Eh, ¿Cuál es su nombre? Luis, perdón, no Es me que yo recomiendo. tengo asignado otro maestro, se me hace que me confundí. Por ahí hay un tema, sí, del maestro, pero yo voy a ser el titular. Usted va a Sí, ser. sí, Ah, es que dice Idelfonso, ¿verdad? sí, pero Y yo voy a como ser. usted va a ser, ah, ok, entonces sí Sí, estoy bien. sí. Ya con esto termino este tema, Leonel. Si te fijas, Leonel, Perdón. si ves que aparece recomendación, Sí, profe. ¿sí? ¿Y qué es una recomendación? Pues como un consejo, ¿no?
digamos que te aconsejan hacer algo, ¿no? Y aquí está, ¿no? Aquí están los hechos violatorios, casos sobre detención ilegal y arbitraria, integridad personal y pues todo el tema, ¿no? Esto no me obliga, pero sí me hace quedar mal, ¿no? En el tema de derechos humanos, si yo soy un municipio, un estado que dice que cumple los derechos humanos y tengo muchas recomendaciones, pues digamos que es algo políticamente incorrecto, ¿verdad? Pero a grandes rasgos esas son las diferencias, Leonel. Habría que hacer todo un estudio porque pues, precisamente el tema del amparo tiene una ley, ¿sí? Hay solamente una ley que regula el amparo, ¿sí? Que precisamente se deriva del artículo 105 y del artículo 107 de la Constitución, ¿no? Pero digamos que a grandes rasgos, en sentencias no puedo meter el amparo inmediatamente porque tengo que agotar la apelación y tengo ahora sí que ir al amparo. En temas de actos de autoridad sí puedo meter el amparo, pero lo tengo que argumentar y tengo que meter pruebas. En el tema de la queja no. Yo puedo ir a quejarme y es precisamente la visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien va, investiga y al final del día me da una recomendación. Pero esa recomendación no va a obligar a la autoridad a cumplirlo. Solamente es una recomendación, ¿verdad? Como a ti cuando te recomiendan algo, pero digamos que políticamente es incorrecto. ¿Por qué? Porque pues en estos tiempos el discurso es el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y si decimos que somos una autoridad o somos un estado o un municipio que respeta los derechos humanos y tengo 200 recomendaciones, pues quiere decir que no estoy respetando los derechos humanos, ¿sí? Pero es una pregunta muy, muy interesante de abordar. Sí, ¿y cuál es la otra también, Leonel? En el tema jurídico, me quería presentar cuando estuvieran más compañeros, pero yo soy abogado litigante, sí, litigo derecho penal y derecho agrario. Tengo mi despacho junto con mi hermano también, que es abogado, y él ve el tema civil y el tema mercantil. ¿Cuál también pudiera ser una diferencia, Leonel? El tema de los costos. Un amparo te anda costando 60,000 pesos, ¿sí? Bajita la mano. Y hay amparos hasta de millones. O sea, en el tema fiscal, por ejemplo, Leonel, yo conocí a una persona que debía mucho tema al fisco y pues él sí te andaba cobrando el millón. Claro, ya estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Si le debes al SAT millones, pues entonces a lo mejor sí te conviene, ¿no? Y un claro ejemplo, pues es Salinas Pliego. Si ya lo traen, ¿no han visto el de TV Azteca? Que dicen que debe mucho, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahí sí te conviene contratar a un buen abogado. ¿Por qué? ¿Qué te va a decir el abogado? Oye, de pagarle los 30 millones al SAT, págame 1 millón a mí y pues te libras de esos 30 millones. ¿Sí? Digamos que en el tema fáctico de la realidad, esa es otra diferencia. Y en la queja no, en la queja tú vas mañana a la comisión, no necesitas un abogado, ellos te dan el formato y tú lo llenas. Adelante, Iris. Tenías la mano levantada, Iris. Perdón, maestro, lo que pasa es que tenía una clase empalmada de ética y como era la primer sincrona también, no me pude conectar, se nos empalmó las dos. Entonces que me iba a desconectar nada más para ver qué decía el maestro o la maestra, porque era también nuestra primer clase de presentación. Sin problema, Iris. Como que ya se va a quedar grabada y mi clase es los miércoles. No se preocupe. Entonces ya va a ser el miércoles, ¿verdad? Salvo que por ahí, pues a veces yo litigo en Nuevo León, Coahuila y Ciudad de México, salvo que tenga audiencia o me tenga que mover de estado, Miércoles a les las aviso. 18 horas. Sí, por favor. Y ahorita no ha dejado ninguna actividad, ¿verdad? En la plataforma. No, Iris. Ok, perfecto. Nada más para que Sí, todo quede claro y pues saber que nos conectamos. Muchas gracias. La verdad me gustó ándale. mucho cómo explica y todo y espero seguir en contacto para poder familiarizarme más y aprender mucho. No Ay, te déjeme preocupes. presente. Por aquí nos vemos. Sí, Sí, ay, perdón, es que estaba trabajando. no te preocupes. ¿Y cuáles son los desafíos de la protección de los derechos humanos? Pues bueno, se enfrentan demasiados desafíos, desde violaciones sistemáticas a gran escala, perpetrados por gobiernos o por grupos poderosos que afectan segmentos de la población, las desigualdades sociales y económicas que también presentan un obstáculo importante, y pues esto origina pues el tema de la pobreza y la marginación. ¿Sí? Y por último, pues los conflictos y crisis humanitarias a menudo resultan en violaciones masivas.
Sí, sí, Leonel, las clases van a ser los miércoles a las 6, salvo que por ahí se me complique, pero yo les estaría avisando con tiempo. ¿Sí? Evidentemente que los derechos humanos eh, traen pues desafíos, ¿no? Desde el tema de cómo lo aplicamos, cuándo lo aplicamos, y también desde el tema de pues la capacidad del Estado para proteger estos derechos humanos. ¿Por qué lo digo? Porque pues nuestra Constitución, como ya lo veíamos, lo prevé, ¿sí? La protección de los derechos humanos. Pero en el día a día, sí, pues ya sea por la carga de trabajo, por la falta de personal o porque hay ciertos privilegios, no se aplican los derechos humanos, ¿no? Que es algo, Leonel, que aqueja mucho al tema del ciudadano de Nuevo León, el transporte público y la calidad del aire. ¿Verdad? Son dos cosas que afectan mucho al ciudadano y los dos son un derecho humano, ¿no? Evidentemente, ¿verdad? Al ser una ciudad metropolitana, pues se batalla, ¿no? Digamos que se basan, Leonel, en el tema de la progresividad. ¿Sí estabas cuando ya hablábamos de la progresividad? No, profe. Mira, te lo muestro rápidamente. Sí. Aquí están las leyes federales, Leonel. Está la Constitución, ¿sí? Que digamos que es la Carta Magna. Y nos dice, Leonel, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad al principio de universalidad, es decir, que se aplica a todos, interdependencia, todos son importantes, indivisibilidad, no se me puede aplicar poquito o mucho, no lo puedo renunciar, y progresividad. ¿Sí lo lees, Leonel? ¿Qué quiere decir la progresividad, Leonel? Pues que se va a aplicar en la medida de mis posibilidades, ¿verdad? Oye, Apodaca, tú te comprometiste a que todos tengan agua. Pues sí, pero los pozos no me dan para que todos tengan agua, ¿verdad? Son mis posibilidades y yo me comprometí a hacerlo de acuerdo a mis posibilidades, ¿sale? Entonces, digamos que en nuestro país el tema de los derechos humanos pues sí, vamos por buen camino, pero falta mucho campo por, digamos, atravesar o por, digamos, resolver, ¿sí? Yo les decía en la clase pasada a sus compañeros de sociología jurídica que el ejemplo más claro es el tema de los grupos indígenas, ¿no? Si ellos quieren ir a denunciar una comisión de un delito, pues habría que ver si todas las fiscalías en el país tienen traductores del idioma indígena, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todos tenemos acceso a la justicia, pero ¿cómo voy a acceder si no me entienden, ¿no? Y es aquí donde, pues digamos que los derechos humanos empiezan a fallar o empiezan a verse menoscabados, porque, pues no sé, digo, no sé si en Monterrey tengan traductores, si llega a lo mejor algún huichol, si llega a lo mejor algún tarahumada a denunciar una comisión de un delito que no sepa español, pues evidentemente se le va a vulnerar sus derechos humanos, ¿no? Hay muchos temas de los derechos humanos que falta por, digamos, desarrollar. Si me preguntan a título personal, vamos por buen camino, pero sí hay ciertas áreas de oportunidad. Yo lo que le aplaudo mucho a su gobernador es el tema de la creación de centros mentales. Por ahí él creó un hospital psiquiátrico. Les digo, yo litigo en Ciudad de México, en Coahuila y en Nuevo León. Y Coahuila sí carece mucho del tema mental, ¿no? Al final del día la salud mental es muy importante y eso es algo que le aplaudo mucho a su gobernador, ¿no? Que está en ese tema, ¿no? Pero bueno, entonces
nos quedamos con que los derechos humanos son para todas las personas, son indivisibles, progresivos, no me los puedo renunciar. ¿Cómo nacen los derechos humanos? Con la Declaración Universal de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial? Porque los nazis hicieron ciertas acciones que desde el punto de vista de la dignidad humana pues no eran dignos, ¿no? Como los campos de concentración, el tema de las cámaras de gases, como el tema de la experimentación con los reos o pues sí, los reos de guerra, digamos, los presos de guerra, ¿no? Entonces se juntan los países y dicen, esto ya no puede volver a pasar, ¿no? No nos podemos volver a convertir en esto. Y es ahí donde veremos más adelante que se prohíben precisamente las armas químicas como el gasarín y ciertos tipos de, digamos, armamento que está prohibido, ¿no? Por ejemplo, ahora en el tema de Israel contra Gaza y contra Irán, ¿sí? Una de las, digamos, de los tratados internacionales lo que precisa es que no se puede atacar centros civiles. Es decir, si hay una guerra, pues debe ser entre soldados, ¿no? Y algo que se le criticaba, pues a Israel es que estaba atacando hospitales, iglesias, departamentos, ¿no? Y eso es algo que regula también el tema de los derechos humanos, ¿sí? Y bueno. Pues les agradezco, te agradezco, Leonel, que hayas entrado, tu compañera Iris, por ahí ya al final se está conectando Eric, Iracema y Víctor, les agradezco y nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde para continuar con este tema de los derechos humanos. Que tengan buena tarde, cuídense. Buena Maestro, tarde. tengo una duda, maestro. Adelante. Oiga, maestro, nosotros nos metimos aquí a la sesión síncrona que nos aparecía, pero dentro de mi plataforma, perdón, dentro de mi plataforma me aparece que el tutor es Ildefonso Guantes Sandoval. Sí, por ahí hay un error, pero yo voy a ser el titular. ¿Sí? Perfecto. Sí, más que nada porque dentro de la plataforma nos aparecía que teníamos la sesión síncrona de 7 a 8 y antes de usted tuvimos la sesión síncrona con la ética profesional. Más que nada era por eso, Ok. porque pues, muchos nos conectamos a destiempo por ese tema y ya no alcanzamos a ver ni cómo se va a trabajar ni nada de No, eso, ¿verdad? no hay problema, igual lo retomamos en la siguiente clase. ¿Sí? Ok. Usted va a mandar igual mensaje para podernos identificar de todo lo que vamos a hacer de acuerdo a las actividades, todo igual, ¿verdad? Sí, sí, la clase va a ser los miércoles, ya se va a cortar. Sí, la clase va a ser los miércoles a las 6. Sí. Miércoles a las 6. Ok.